Hare Krishna, muy buenos días. Namo Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Prasharine Nirvisesa Sunyavadi Pachatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Tri Advaita Gadadhara Rivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterado, estoy, como pueden notar, un poco afónico, parece que la gripe está queriendo también participar con nosotros en los amaneceres espirituales, pues bienvenida. Siempre bienvenido todo el que quiera participar, aunque sea la gripe, pues que participe, así de seguro ella también se espiritualizará un poco. La conexión está bastante dificultosa por acá, por donde yo estoy, por tanto, de todas formas, siempre recordamos la llamada está siendo grabada en su totalidad para después, gracias a la ayuda de otras personas que son miembros de este grupo y que realizan el servicio de editarla un poco y subirla a la internet. Entonces, gracias a esas personas después puede llegar a todos aquellos que no pudieron participar de ella. Vamos a recordar que estamos en el capítulo número 18, último capítulo de Bhagavad Gita, esta maravillosa y trascendental conversación entre la Suprema Personalidad de Dios, el Señor Krishna, y su querido devoto y amigo Arjuna. Una conversación que sin duda alguna ha cambiado la vida de incontables personas a lo largo de toda la historia. Y entonces debemos confiar que también cambiará nuestras vidas si le damos esa oportunidad. El último texto que leímos, o sea, el texto de ayer, recordábamos el texto que decía: a todo esfuerzo lo cubre algún tipo de defecto, tal como el fuego lo cubre el humo. Por tanto, uno no debe abandonar el trabajo que nace de su naturaleza, oh hijo de Kunti, ni siquiera si él mismo está plagado de defectos. Y entonces, después de ese texto, decíamos o leíamos el texto 49. Aquel que es autocontrolado, que está desapegado y que hace caso omiso de todos los disfrutes materiales, puede alcanzar, por medio de la práctica de la renunciación, la etapa más elevada y perfecta, en la que se está libre de todas las reacciones. De este texto habíamos comenzado a leer el comentario o significado descrito por Srila Prabhupada en su Bhagavad Gita, tal como es. Y habíamos quedado solamente en las primeras líneas, porque allí nos habíamos alargado, ¿verdad? Un poco en la reflexión sobre ese fragmento de comentario. El inicio del comentario decía: verdadera renunciación significa que uno siempre debe considerarse parte integral del Señor Supremo y por tanto considerar como uno no tiene ningún derecho real de disfrutar disculpe, de los resultados de su trabajo. O sea, habíamos llegado a la conclusión gracias a los comentarios de Prabhupada y gracias también al Bhagavad Gita y gracias a los comentarios de otras personas que están en sintonía con esta línea, de que comprendernos criaturas espirituales, o sea, comprender que no somos el cuerpo material, no somos la mente material, no somos el ego falso, no somos la inteligencia, o sea, no somos realmente ninguno de los 8 elementos generales que conforman el mundo material o el mundo conocido como Maya. Vamos a recordar que estos elementos son de 2 tipos o 2 categorías.
los burdos, tierra, agua, fuego, aire y éter, y los elementos mucho más sutiles conocidos como mente, inteligencia y ego falso. Estos 8 elementos conforman por separado la energía material o energía externa o energía ilusoria del Señor, conocida también como Maya o también como naturaleza material. Pero también Bhagavad Gita, el Señor había explicado que por encima de estos 8 elementos se encuentra un elemento que es completamente diferente y trascendental, que es el alma espiritual o la entidad viviente en sí. Entonces esta alma espiritual se decía también que pertenece a una energía superior, o sea, a la energía espiritual. Esta energía espiritual no tiene las cualidades ni características de energía material. O sea, esta energía espiritual es eterna, está colmada de conocimiento, o sea, está constituida de conocimiento y está constituida de bienaventuranza. Mientras que la manifestación material en cualquiera de sus formas ni es eterna, ni está constituida de conocimiento, sino que al contrario está constituida por ignorancia y tampoco tiene ni puede resultar en una dicha plena y en una dicha, disculpen, la garganta la tengo bastante molesta, y en una dicha independiente, o sea, no condicionada. Entonces comprender eso y comprender ese elemento de identidad espiritual es el ABC de todo lo demás. O sea, rescatar, tratar de reflexionar sobre el asunto de mi verdadera identidad, de mi verdadera posición. Esto se hace progresivamente de diferentes maneras, pero de una forma u otra todos estamos llamados a hacerlo. Si no reflexionamos sobre nuestra naturaleza espiritual, si no tomamos conciencia de nuestra propia conciencia, o sea, del hecho de que todo lo que está sucediendo está sucediendo dentro del campo de conciencia, dentro de la mente, en el cuerpo, absolutamente todo. Pero aún al tomar conciencia de cada movimiento corporal, de cada pensamiento, de cada cosa, cuando tomamos conciencia de eso, de manera despierta, podemos ver cómo todas esas funciones están ocurriendo, todos esos sucesos están ocurriendo, pero aún así podemos sentir que en nosotros, lo que se llama la conciencia pura, no está ocurriendo ningún cambio. Es como si todos esos cambios están sucediendo, pero están sucediendo en el escenario. Es como si usted estuviera viendo una película y está llena de acción, pero en verdad en usted, el espectador, no hay acción real. Y si acaso se está provocando alguna acción o reacción, es simplemente por ilusión. O sea, usted se ha identificado con la película y usted sin querer, sin darse cuenta, se ha introducido en mayor o menor parte dentro de la trama o la acción de la película. Lo mismo ha sucedido con lo que usted llama su vida. Usted se ha identificado con una serie creciente de elementos que se ha ido complejizando y entonces usted está respondiendo a los supuestos estímulos que le llegan en virtud de esa relación. O sea, de la acción que esos elementos están teniendo entre sí, guiados por las modalidades o programaciones de la naturaleza material. Todo lo que usted hace en este mundo material, todo es derivado de una serie de reflejos, derivado de una serie de condicionamientos, derivados de una serie de encadenamientos de elementos que van desde los más básicos y hasta los más complejos. Entonces allí estamos identificados con eso y por tanto identificación significa que queda sujeto bajo el dominio de. Cuando usted se identifica con algo, entonces ese algo adquiere el poder de afectarlo a usted. O sea, ese afectarlo significa de provocar ciertos estados de cambio en usted. Cuando usted se identifica desde la ignorancia, o sea, cuando usted se identifica y piensa que usted es ese algo, que ese algo tiene cierto poder sobre usted, entonces usted queda automáticamente bajo
el poder y el cautiverio de ese algo. Entonces la entidad viviente completamente espiritual está identificada con su reflejo material y en función de esa identificación, ahí está, tiene todo lo que llama vida cotidiana, vida personal, vida social, vida, etcétera, etcétera. Entonces reflexionar, buscar el verdadero yo, buscar mi verdadera esencia, buscar, dejar de estar en el escenario y ahí metido completamente y situarme, volver a situarme poco a poco como observador, volver a situarme como espectador, volver a situarme como actor fundamental, volver a situarme en ese aspecto es fundamental. Porque solo desde allí es que se pueden comprender las cosas tales como son y solo desde allí es que uno puede volver a utilizar la capacidad conocida como inteligencia. Y solo desde la inteligencia es que uno puede rescatar su verdadera identidad o puede percibirse o puede realizarse, experimentarse como conciencia pura o como entidad viviente completamente espiritual. Y cuando hace eso, entonces uno despierta la capacidad de ver esa misma existencia en toda criatura. Y cuando sucede eso, entonces uno despierta la capacidad de ver al Señor Supremo junto a cada criatura y junto a nosotros mismos, en medio de nuestro sueño material. Es un sendero evolutivo, pero es un sendero que comienza por una toma de conciencia básica, por un pensamiento mínimo que es el pensamiento de ¿será cierto? ¿Será cierto que soy diferente a este cuerpo, diferente a la mente, a los pensamientos? Voy a prestarme atención a mí mismo a ver si eso es cierto. Entonces, cuando usted esté teniendo un pensamiento, no lo tenga de manera automática, trate de observarlo, trate de experimentarlo, trate de ver su cadena de desarrollo, trate de ver de dónde proviene, trate de ver hacia dónde lo está empujando o hacia dónde lo está conduciendo. Cuando usted esté teniendo una acción física o un movimiento corporal, trate de sentirlo, experimentarlo de manera consciente. No son ejercicios para nada espirituales, son ejercicios de toma de conciencia, porque esos ejercicios le van a permitir a independizarse, o sea, le van a permitir poder percibir que usted y el movimiento no son la misma cosa, que usted y el pensamiento no son la misma cosa, que usted y el sentimiento no son la misma cosa, que usted y la emoción no son la misma cosa, que usted y sus conductas, que usted y sus reflejos, que usted y sus ideales, que usted, todo, absolutamente todo, y usted no son la misma cosa. Entonces usted va a poder percibir que hay una presencia, percibir que hay una conciencia, un elemento consciente, independiente a todo lo demás. Entonces usted va a tratar cada día, en un ejercicio de calma, un ejercicio de quietud, un ejercicio de movimiento consciente, de acción consciente, de respiración consciente, usted va a tratar de sentir cada vez más, de ejercitar cada vez más la realización de eso, o sea, lo que sea, y a la misma vez la conservación de la conciencia del ser, sintiéndose. O sea, usted se va a sentir a usted va a sentir su presencia mientras va observando todo lo demás que está pasando, observando su procesamiento de información, observando la agonía que causa la tristeza que ahora mismo puede haber en usted, o la agonía que causa la ansiedad, o observando cómo hay un impulso dando vuelta por dentro en su cuerpo, en su organismo, o observando cómo hay un pensamiento que lo está empujando, una idea fija, observando, pero consciente poco a poco y cada vez más del observador. Porque tomar conciencia de ese observador es lo que significa el principio de la autorrealización. O sea, tomar conciencia, descubrir el yo que hay detrás de todo aquello de lo que yo crea que soy yo. Entonces, vamos a continuar leyendo ese significado que se quedó pendiente. Ya que uno es parte integral del Señor Supremo, los resultados de su trabajo los debe disfrutar el Señor Supremo. Eso es en verdad conciencia de Dios,
Eso es lo que significa conciencia de Krishna o conciencia espiritual. La persona que actúa con conciencia de Krishna es realmente un sannyasi, o sea, una persona que está en vía de renuncia, ¿verdad? Aquí vamos de nuevo al concepto de sannyasi. Sannyasi no es una cuestión de templo, aislamiento, bosque, cueva, vestimenta azafrán, vestimenta amarilla, cabeza rapada, andar descalzo, pedir limosna, de aquí para allá, austeridad. Sannyasi no es nada de eso. Sannyasi es una toma de conciencia profunda, es un estado de comprensión donde uno se ha comprendido como parte integral del Señor, así que todo, incluyendo a uno mismo, pertenece al Señor, así que nada pertenece a uno. Entonces ese estado de conciencia, esa comprensión y vivir de acuerdo a esa comprensión es orden de renuncia, o sea, es sannyasa, es verdadera renunciación, a pesar del estado externo en el cual usted tenga que encontrarse por diferentes motivos. Con esa clase de mentalidad uno se siente satisfecho porque está actuando de hecho para el Supremo. Evidentemente, cuando uno llega a esa comprensión, cuando uno llega a ese tipo de existencia o modo de existencia, entonces uno queda libre del condicionamiento, porque ya no tienes identificación con nada de lo que antes te atrapaba, te llamaba, te apegaba, te seducía. Ahora simplemente lo ves todo como parte del Señor, lo ves todo como propiedad del Señor, y entonces simplemente lo ves como una misericordia del Señor. O sea, cualquier cosa o elemento que usted mire en su vida, usted comienza a verlo como una misericordia del Señor. Entonces tu mente comienza a estar cada vez más fija en el Señor y lograr que nuestra mente y pensamiento esté cada vez más fijo en el Señor y ver las cosas desde esa perspectiva, créanme, es quizás la suerte más grande que podamos tener en la vida. La suerte más grande o la dicha más grande no es la de sacar la lotería, no es la de adquirir nuevas casas más confortables, no es la de adquirir un puesto nuevo, más lucrativo en el trabajo, no es la de ser elegido en un puesto gubernamental muy elevado, no es la de ser de utilidad para no sé cuántos pobres o enfermos. La dicha y suerte más grande de la vida es poder ver en todo momento, en todo lugar y en todo ser a la presencia real del Señor Supremo y al mismo tiempo vernos a nosotros mismos como sirvientes eternos de ese amoroso Señor. Esa es la gran suerte de la cual hablan las Escrituras y a la cual invita a todas las entidades vivientes. Pero lamentablemente vemos eso como una utopía y no tenemos tiempo para esos asuntos, pero bueno, cada cual tiene su propio tiempo. Así pues, de esa manera y con ese pensamiento, continúa diciendo Prabhupada, uno no está apegado a nada material. Uno se acostumbra a no sentir placer en nada fuera de la felicidad trascendental que se obtiene del servicio del Señor. O sea, en ese tipo de comprensión, en ese estado que se va alcanzando con la comprensión espiritual, entonces el placer empieza a derivar solamente de ese estado. Vamos a recordar que todas nuestras funciones y experiencias van a estar en función o van a estar ligadas o derivadas del estado de conciencia en el que estemos. Estamos identificados con el cuerpo material y los objetos de los sentidos, el disfrute de los sentidos, entonces todo va a estar en relación a eso. Nuestro concepto de sufrimiento o experiencia de sufrimiento va a venir a través de los sentidos. Nuestro concepto de placer o experiencia de placer va a venir a través de esos mismos sentidos. Nuestro concepto de felicidad, lo que sea. Si estamos identificados con el plano mental y hemos desarrollado habilidad en el plano mental, entonces eso mismo va a ocurrir, pero en el plano mental. Nuestra felicidad va a venir de la mente, nuestro sufrimiento va a venir de la mente, todo va a venir de la mente. Y así sucesivamente. Pero
Lo mismo sucede si estamos identificados con el plano espiritual, la identidad espiritual y el servicio a Dios. Entonces ya nada de lo otro nos va a atrapar, a pegar o a distorsionar nuestra vida, sino que todo lo que llamamos felicidad y lo que sea va a estar en relación al servicio de la suprema personalidad de Dios. Prabhupada continúa diciendo: se supone que un sannyasi o renunciante está libre de las reacciones de sus actividades pasadas, pero una persona que está en el plano de conciencia de Krishna logra esa misma perfección automáticamente, sin siquiera adoptar la llamada orden de renunciación. La literatura védica explica que la orden de sannyasa o de renuncia es una orden donde la persona ha quedado completamente libre de todas las reacciones pecaminosas en virtud de su purificación y entrega total al Señor Supremo. Y como está entregado totalmente al Señor Supremo, entonces se supone que Él está bajo la protección completa del Señor Supremo y toda aquella reacción que estaba acumulada ha sido quemada por esa entrega sincera. Pero se dice que ese mismo estado o esa misma purificación o esa misma liberación la logra automáticamente aquel que consigue desarrollar el estado de conciencia de Dios, aún sin asumir la orden de sannyasi o cualquier otro tipo de orden. La persona puede que esté en estado de familia, sea casada, puede que esté en un trabajo integrado a la sociedad, puede que esté de diferentes modos, o sea, ensamblada en el día a día cotidiano. Puede que no esté vinculada a ningún tipo de institución, puede que no esté relacionada con ningún tipo de estrategia o movimientos sociales, políticos, religiosos, y aún así la persona haya logrado su comprensión como sirviente del Señor, y entonces la persona está viviendo, comienza a vivir en orden de renuncia, y por tanto esa persona se dice que está libre de todas las reacciones pecaminosas de sus actividades pasadas, porque no se puede sentir amor puro por Dios, no se puede sentir un estado de entrega pura por Dios y un estar con actividades kármicas pendientes, actividades kármicas desde el punto de vista de encadenamiento. Porque amor puro por Dios y entrega pura a Dios significa que usted ya no tiene nada que lo atraiga ni lo atrape, sino solo el Señor. Entonces eso significa que no hay reacción kármica real. Además, la literatura explica que el amor por Dios y el servicio a Dios, cuando es sincero, puro, entregado y se realiza de manera correcta y bajo las condiciones apropiadas, es como un gran incendio y es capaz entonces de quemar o destruir todas las reacciones kármicas, absolutamente todas, incluyendo también todas las que se pudieran realizar. Ese estado de la mente, continúa Prabhupada, ese estado de la mente se denomina Yoga Aruda o la etapa perfecta del yoga. Como se confirma en el tercer capítulo de Bhagavad Gita, aquel que está satisfecho en sí mismo no teme que haya ninguna clase de reacción que provenga de su actividad. Y así entonces termina el verso número 49. El verso número 50 explica: oh hijo de Kunti, voy a informarte cómo alguien que ha logrado esa perfección puede llegar a la suprema etapa perfecta conocida como el Brahman, la etapa del conocimiento supremo, si actúa de la manera que ahora voy a resumir. Entonces ahora Krishna le va a decir a Arjuna como alguien que se ha establecido en la etapa de renunciación, que está establecido en la etapa de liberación de todos los condicionamientos materiales, puede dar un pasito más y llegar a la concepción del Brahman, o sea, a la concepción impersonal del Señor, a la concepción de la verdad absoluta o la concepción del conocimiento supremo. O sea, él le va a explicar cuál es la manera que la persona hace o puede hacer para alcanzar esa etapa.
Entonces estamos viendo algo muy interesante. Todo el mundo, ¿verdad? Anda buscando la felicidad, pero anda buscándolo de modo que lo que estamos obteniendo es un enredo progresivo de nuestras vidas. Estamos buscando la felicidad de tantas maneras, renunciando a tantas cosas, adquiriendo otras, manteniendo estas, practicando aquellas, complejizándonos con no sé qué y no sé cuánto más. Y en ese asunto tan complejo estamos. Sin embargo, el Señor Krishna está diciendo, mira, Arjuna, tú y toda ente viviente en este mundo material ha nacido con ciertas cualidades. Estas cualidades son producto de sus vidas y decisiones pasadas. Y entonces eso quiere decir que el cuerpo que poseen es un cuerpo que es idóneo para satisfacer todas esas cualidades o tendencias o propensiones. Entonces lo más recomendable es seguir esas propensiones, seguir esas tendencias y cualidades, pero redirigirla como una ofrenda a mí, o sea, un sacrificio para mí. Sacrificar, o sea, ofrecer todas esas cualidades, ofrecer todas esas características a mi servicio. O sea, es una ofrenda en el fuego de mi servicio, en el fuego de mi amoroso servicio. Entonces, esa es la recomendación más secreta de todos los Vedas, es la recomendación que el Señor da desde el principio de los tiempos. La recomendación de transformarlo todo en servicio devocional a la suprema personalidad de Dios. Es una recomendación que nos lleva nivel académico determinado, que no tiene nada que ver con género o sexo, o sea, si es mujer, si es hombre, que no tiene nada que ver con posición económica, social, financiera, que no tiene nada que ver con posición laboral, que no tiene nada que ver con pertenecer o no pertenecer a una determinada cómo se explica asociación organización, que no tiene nada que ver si fuiste a la India, si fuiste a Pakistán, o si fuiste al Tíbet, o si fuiste a las ruinas sagradas de los aztecas o los mayas, o a las pirámides de Egipto, que no tiene nada que ver si en tu casa traíste tierra sagrada de no sé dónde, o si traíste agua bendita de no sé dónde, o sea, no tiene nada que ver con nada, simplemente tiene que ver con la misericordia del Señor y del representante del Señor, pues vamos a recordar que el Señor en este mundo material no se presenta de manera directa, sino de manera expandida. Y una de esas maneras es a través del Maestro Espiritual genuino. A través del devoto puro del Señor, el Señor se manifiesta, el Señor se presenta su mensaje, presenta su enseñanza, y ese es el método védico. El método védico entonces es buscar esa enseñanza, buscar esa ayuda y entonces ofrecer servicio, entregarme al servicio de esa persona que he considerado y he analizado es un devoto puro del Señor. Ese es el secreto del éxito. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe, que la bendición de sus santos nombres también esté con nosotros y que podamos comprender el misterio de que los santos nombres son idénticos a la totalidad del Señor Supremo. Por tanto, en los santos nombres están sus pasatiempos, sus diferentes formas, sus diferentes cualidades, sus diferentes características, todas las potencias del Señor Supremo se encuentran contenidas en su santo nombre, así que si nos entregamos con fe, con veracidad y guiados por una buena asociación al canto y meditación de los santos nombres y experimentamos que ese santo nombre está investido del poder de la suprema personalidad de Dios, entonces de seguro poco a poco todos nuestros anartas o contaminaciones se irán desintegrando y nosotros quedaremos cada vez más sanos desde el punto de vista de nuestro sueño, ilusión, para comprender de una manera cada vez mejor y cada vez más firme la esencia de todo conocimiento, que somos criaturas espirituales eternas, constituidas de eternidad, conocimiento y bienaventuranza, y cuya función fundamental y elemental es la de vivir o existir al servicio de la suprema personalidad de Dios para otorgarle el placer y al mismo tiempo entonces obtenemos placer pleno.
nosotros. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna,